la guía les voy a compartir la pantalla para que cuando lo vamos haciendo en la pizarra, ahí nosotros, ¿cierto? Vamos a ver el intervalo de confianza. También abran las tablas, abran esas tablas, ¿cierto? Para que las tengan a mano y vamos buscando los cuantiles, ¿cierto? A través de las tablas. Aquí en el ejercicio de acá hay algunas alumnas que asistieron a ayudantía. Ayer me decía la Camila, ¿están las chiquillas que asistieron a la ayudantía ayer o no? Sí, Sí, profe. profe. Ya, en el ejercicio 3 que le realizó la Camila, eso lo quiero aclarar hoy día porque la Cami me dice que se confundió y ocupó la Z, la distribución Z, aquí en el 3, donde dice en una encuesta que se tomó en la primera clase de estadística, se registró información acerca de la edad y estatura de 30 alumnos del curso. ¿Cierto? Ahí les hablan de una muestra. Considere que los alumnos que contestaron son una muestra del curso de estadística de cierta carrera de cierta universidad. Entonces hay una muestra ahí, dice que en la encuesta, ¿cierto? En la encuesta que se tomó esa muestra, el promedio muestral, ¿cierto? Ese promedio, si es correspondiente a la encuesta, viene de una muestra. Entonces, ese promedio es muestral y la desviación estándar también es muestral. Entonces, el intervalo se construye, ¿cierto? Por la T de student. ¿Ya, chiquillas? El A y el B. Entonces, ayer la Cami me dice que lo hicieron con la Z. Tuvieron esa confusión. ¿Es verdad? Sí, profe. Sí. Entonces, se hace ¿Cuál con se la T ocuparía? de se hace con la T de student porque el promedio y la desviación estándar vienen de la muestra, ¿cierto? No, la desviación estándar. Acá tenemos que fijarnos en la inferencia si la varianza, ¿cierto? Con varianza desconocida. Entonces, si es varianza desconocida en la población, si es desconocida en la población, como en este caso, ¿cierto? Porque acá se conoce dónde. Acá se ocupó una estimación de la muestra, ¿cierto, chiquillos? Chiquillos, ¿cierto? Se ocupó de la muestra. Entonces, lo que estamos ocupando nosotros acá, ¿cierto? Es la desviación estándar muestral, porque desconocemos la desviación estándar poblacional. Aquí nos hablan solamente de la muestra, nos hablan solamente de la muestra. Entonces, por tanto, debemos ocupar la estimación de la desviación estándar poblacional, que es la desviación estándar muestral, que esa es la que se rescató acá. ¿Me entienden? ¿Se entiende ahora? ¿Cuándo ocupan la Z y cuándo ocupan la distribución T? Yo, profe, no entiendo. Ya, miren. Cuando dan en una población, ¿cierto? Nos hablan de una población y nos hablan, ¿cierto? Que en toda la población se conoce, hace referencia a una desviación estándar poblacional. Y posterior a ello nos hablan de una muestra. Posterior a ello nos hablan de una muestra y a través de esa muestra, ¿cierto? A través de esa muestra se encuentra la desviación estándar. Entonces, cuando a través de esa muestra nosotros encontramos una desviación estándar, entonces ahí se debe hacer referencia a la desviación estándar, ¿cierto? Cuando nosotros encontramos a través de la muestra, es muestral. Entonces, la estimación. ¿Ya? No es cuando la nombran, que aquí yo creo que se confundieron donde la nombraban, ¿cierto? Entonces ustedes atribuyen como desconocida, como que no entreguen ninguna desviación estándar, ¿cierto? Esa es la duda que tienen, como que se confunden. Sí, profe. No, miren, cuando les hablan de desviación estándar, pero calculada a través de la muestra, eso es la muestral, la desviación estándar muestral. Cuando les hacen referencia a la población, ¿cierto? Cuando les hablan de una población, como el caso del 4. El 4 dice sabiendo que la desviación típica, dice ahí, mira, un agricultor quiere estimar el peso medio de las naranjas que produce, con un error menor de 10 gramos, empleando una muestra de 81 naranjas, dice, sabiendo que la desviación típica poblacional es de 36 gramos, ¿cierto? Ahí cuando nos indican que nos
dan esa desviación típica viene de la población, esa no viene de la muestra. Sabiendo, antes de calcular la muestra, ¿cierto? Antes de calcular la muestra, nos entregan una desviación típica poblacional de todos, ¿cierto? De todas las naranjas. Entonces eso es de 36 gramos. Y ahí nos preguntan, ¿cuánto será el máximo nivel de confianza? Ahí nos están preguntando al revés, nos dan los datos y nos están preguntando con qué confianza. ¿Cuál será el máximo nivel de confianza con que se realizará la estimación? Entonces ahí se ocupa a través de Z. Ahí ocupamos Z. Lo mismo, ¿cierto? Cuando nosotros hagamos el 6. ¿Cómo harían el 6 ustedes? A ver si me lograron entender. Dice, una muestra aleatoria simple de 25 estudiantes responde a un test de inteligencia obteniendo una media de 100 puntos. Se sabe por experiencia que la variable inteligencia de todos los estudiantes es normal, con una desviación típica igual a 10, pero se desconoce la media. ¿Entre qué límite se hallará la verdadera inteligencia media de todos los estudiantes con un nivel de confianza de 0,99? Entonces la 6, ¿cómo harían la 6? ¿Con qué distribución Ese sería con ocuparían? la Z, ¿o no? Con la Z, Muy bien. ¿Me lograron Porque habla de entender? la población. porque habla de una ¿Cierto? desviación típica. En cambio, en el otro No, era no, una desviación la de desviación, muestra. no, la desviación típica es la misma que la desviación estándar. Desviación típica, no se confundan. Desviación típica es lo mismo que desviación estándar. Es lo mismo. Lo mismo. Pero una proviene de la población y otra proviene de la muestra. Entonces ahí se ocupan las distintas distribuciones. Entonces, Entonces, el 3 es de muestral y el 6 es de población, ¿no? exacto, Y el aquí 4 también es de población. el 4 es de población y el 6 también es de población. Porque a través de esta muestra, ¿qué se rescató de esta muestra en la 6? ¿Qué se calculó a través de esos 25 estudiantes, chiquillos? ¿Qué se calculó? ¿Qué se obtuvo? ¿El nivel de confianza o no? ¿Qué se obtuvo acá? ¿Qué estadísticos se obtuvieron? ¿La media y la desviación estándar o solo la media se obtuvieron en el 6? ¿Solo la media muestral? ¿Solo la media? Solo la media. Cuando nos hablan ahí que a través de una muestra, chiquillos, se obtiene solo una media a través de una muestra, ahí se ocupa la Z, porque nos dicen que posterior, ¿cierto? Se sabe, o sea, anteriormente hay estudios conocidos que existe una desviación típica igual a 10. Entonces estos 10 no fueron a partir de estos 25, sino que es una población, desviación típica poblacional, ¿me entienden? Es una desviación estándar poblacional, de toda la población. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, entonces puede hacer un ejemplo con la fórmula Por supuesto. Sí, para después hacerlo. quería primero que entendieran el contexto, lo entendieron, cuándo se ocupa una, cuándo se ocupa la otra, y ahí lo hacemos, ¿ya? O sea, creo que se diferencia por muestral y población, ¿o no? Creo que es Claro. por eso. Sí, en la muestral, entonces cuando nos hablan en el enunciado que se rescata a través de una muestra, se rescata, ¿cierto? Solo el promedio, entonces se desconoce, ¿cierto? Se conoce, ¿cierto? La desviación estándar de la población, porque nos van a dar referencia en algún lado. Pero cuando en la misma muestra nos hacen referencia a que encuentran los dos estadísticos, como el caso del 3, ¿cierto? A través de una muestra se encontró el promedio y también la desviación estándar, entonces se ocupa la T de student. ¿Ya, chiquillos? Vamos a hacer el 4, ¿ya? El 4 nos dice, vamos a abrir la pizarra. Esta guía ustedes ténganla también para que no se vayan perdiendo y lo vayamos haciendo todos juntos. ¿Les parece? ¿Les parece? Lo vamos haciendo todos juntos y ustedes me van, ¿cierto?, diciendo los datos. Ténganla abierta también. Le estoy compartiendo pantalla, ¿cierto, chiquillos? Sí. ¿Estoy grabando la clase? Sí, también, ya. Vamos a abrir la pizarra y vamos a hacer el 4. Me decía la Cami que tenía mucha duda en el 4.
Profesora, ¿hay alguna posibilidad que los días miércoles en la ayudantía se grabe esa clase? ¿No la graba la Cami? Porque la hace por Meet. Debería grabarse, igual que por Teams. La hace por Google Meet, parece la Cami, ¿o no? Por chiquillas que se conectan. ¿Por qué lado la hace la Cami? La hace por ahí. Eso es lo que pasa, supongamos yo los días miércoles es imposible conectarme, entonces al final avanzan si bien en materia, entonces después como que igual quedo colgado. Ya, sí, pero tiene opción de grabar la Camila, graba las ayudantías, chiquillas, que han asistido. Es que, profe, creo que por Google Meet no da la opción de grabar así como Teams. Ah, ya, ya, entonces les voy a pedir de que esos desarrollos que les va haciendo, a ver si se los puede anexar en un PDF, se los puede anexar y se los pueda subir a la plataforma virtual. Eso le voy a pedir entonces, si es que no puede grabar en la ayudantía, ¿ya? Entonces ahí nos quedaría la ayudantía del próximo miércoles y los ejercicios de ayer le voy a decir que se los suba a la plataforma para que los tengan los ejercicios que hicieron ayer. Pero el 3 se hace con la T, ya no con la Z. El 4 nos dice ahí, vamos a ver qué nos dice el 4, los elementos que nos indican en el 4. Dice, un agricultor quiere estimar el peso medio de las naranjas que produce, ¿cierto? Con un error menor de 10 gramos. O sea, un margen de error, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el margen de error en el intervalo de confianza? ¿Cuál sería la fórmula del margen de error? Entonces, vamos a realizar el ejercicio 4. Entonces, el margen de error, ¿cierto? Me dice que es menor a 10, ¿cierto? Partimos por ahí. El margen de error menor a 10. Y el margen de error, ¿cierto? ¿Cuánto es? El valor del estadístico, en este caso el Z. ¿Por qué el Z? ¿Por qué sería el Z y no puede ser el T? Porque dice que a través, ¿cierto? Empleando una muestra de 81 naranjas, ¿cierto? Sabiendo que la desviación típica poblacional es de 36, o sea, nos hacen referencia a un valor conocido en la población. Entonces nos indican que la desviación estándar es de 36, o sea, el parámetro sigma, ¿ya? Y a través de ello, ¿cierto? Nos dicen cuál será el máximo nivel de confianza, siendo conocida la desviación en la población, la desviación estándar en la población, entonces ocupamos Z, ¿ya? Z para las dos direcciones, para una de las dos, para alfa medios o para 1 menos alfa medios. Nos va a dar exactamente, ¿cierto?, el mismo valor ahí. Entonces ahí, por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Eso menor que 10, ¿cierto? Seguimos bajando. Y ahí reemplazamos, ¿cierto? O sea, nuestra incógnita, ¿cierto? Nuestra incógnita es a partir del valor, ¿cierto?, de alfa medios. Entonces, ahí seguimos bajando nuestra incógnita, ¿cierto?, por la desviación estándar. Reemplazamos el valor de la desviación estándar. ¿Cuánto es, chiquillos? Desviación estándar poblacional. 36. 36, muy bien. Sobre la raíz cuadrada de la muestra. ¿Cuánto es la muestra? La raíz cuadrada de la muestra. ¿Cuánto sería nuestra muestra? 81. 81. Perfecto. Y ahí seguimos manteniendo, ¿cierto? Menor que 10. Si nosotros calculamos eso, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Ahí Z de alfa medios, 36, ¿cierto? Dividido en 9. ¿Cuánto nos da? Ahí nos da 4. La raíz cuadrada de 81, 9. Y ahí menor que 10, ¿cierto? Menor que 10. Entonces, ahí, ¿cierto? El 4, si está multiplicando, pasa para el otro lado, dividiendo. Vamos a abrir más diapos acá. Vamos a abrir más páginas de la pizarra.
ahí. Entonces, ahí seguimos bajando, ¿cierto? Quedaría z de alfa medios o de 1 menos alfa medios por, ¿cierto? Menor que 10 cuartos, ¿cierto? ¿Cuánto es 10 sobre 4? ¿Cuánto nos quedaría ese valor, chiquillos? 2,5. 2,5, ¿cierto? O 2,50 para encontrarlo en la tabla, ¿cierto? Entonces, este valor, cuando nosotros queremos de acá encontrar alfa medios, nosotros de acá queremos encontrar alfa medios, entonces encontramos este valor de z, la probabilidad acumulada hacia la derecha o hacia la izquierda. Si nosotros lo encontramos, colocamos alfa medios, ¿en qué tabla tendríamos que encontrar este valor? ¿En la de la izquierda, en la probabilidad hacia la izquierda o en la probabilidad acumulada hacia la derecha, chiquillos? ¿Alfa medios? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha. Y si nosotros lo encontramos con la izquierda, si ahí nosotros en vez de decir z de alfa medios, dijéramos, ya lo voy a hacer con 1 menos alfa medios. Entonces tendríamos que encontrar este valor ¿hacia dónde? Izquierda. Hacia la izquierda. Muy bien. ¿Estamos claros en eso, chiquillos? Sí, profe. Ya, entonces busquémoslo en la tabla de la derecha. Tablas estadísticas. En la tabla 3, ¿cierto? Está la distribución normal hacia la derecha. Entonces ahí nosotros buscamos el 2,50. El 2,50 está aquí, 2,50. ¿Cuánto sería entonces el valor? 0,00621. 0,00621. Entonces ahí nos vamos a la pizarra, ¿cierto? Y encontramos entonces esa probabilidad. 0,00, ¿cierto? 0,00621. Entonces, de acá lo que nosotros andamos buscando es la confianza, ¿cierto, chiquillos? Acá tenemos alfa medios. Entonces, ¿cómo tendríamos que encontrar? De aquí vamos a encontrar alfa. ¿Cuánto sería alfa? ¿Cuánto sería alfa, chiquillos? Si alfa medio es menor que 0,00621, el 2 pasa para el otro lado, se está dividiendo, se multiplica, ¿cierto? ¿Y quedaría cuánto? 2 por 0,00621, 0,0124, ¿cierto? 124,2. ¿Sí? ¿Y ahí qué encontramos? ¿Qué encontramos con eso? ¿Cómo se llama lo que encontramos, que lo ocupamos bastante en la prueba de hipótesis? ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué encontramos primero ahí con eso? El nivel de significancia. Muy bien, el nivel de significancia. Teniendo la significancia, ¿podemos encontrar la confianza? ¿Podemos encontrar la confianza, chiquillos, teniendo la significancia? Por supuesto, ¿cierto? Que es 1 menos el nivel de significancia, esa es la confianza. Esa es la probabilidad. La probabilidad, ¿cierto?, se denota del nivel de confianza como 1 menos el nivel de significancia, o 1 menos la probabilidad de cometer el error tipo 1. ¿Cuánto nos da entonces la máxima confianza en la estimación, chiquillos? ¿Cuánto nos daría esa probabilidad? 0, ¿cuánto nos daría? 0,98. Sí, y ahí, ¿cuánto nos da 0,9876? 0,9876. Entonces, el máximo nivel de confianza que usaríamos en la estimación, el máximo nivel de confianza que se realizará en la estimación
en la estimación es de 98,76%, ¿cierto?, de confianza. ¿Está claro el 4? ¿Se entendió el 4 paso por paso? Profesora, Sí, dime. ¿de dónde sale el 0,9876? Aquí, a través del nivel de significancia. El nivel de significancia, ¿cierto? Aquí encontramos a través, ¿cierto? Ese valor a través de la probabilidad acumulada hacia la derecha, ¿cierto? Andamos encontrando alfamedios. Y esa probabilidad, ¿cierto?, se obtiene a través de la tabla hacia la derecha, alfamedios. Pero nosotros no queremos alfamedios, nosotros queremos encontrar la confianza, ¿cierto? El nivel de confianza. Entonces, a partir de ese valor, ¿cierto?, nosotros vamos a obtener alfa, que va a ser 2 por la probabilidad que andamos buscando, la probabilidad que encontramos, ¿cierto?, a través del valor de los cálculos. Y ahí encontramos el nivel de significancia, alfa. Y la confianza, ¿cuál sería el nivel de confianza? 1 menos el nivel de significancia. Así se denota el nivel de confianza, como 1 menos alfa, 1 menos el nivel de significancia. Este es el nivel de confianza. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya. Siempre es así. Alfa se denota la probabilidad de cometer el error tipo 1, también llamado el nivel de significancia, ¿cierto? A partir teniendo alfa, teniendo la probabilidad de cometer el error tipo 1, nosotros también podemos tener en nuestro estudio la confianza de nuestro estudio. O al revés, si tenemos la confianza, ¿cierto?, y queremos trabajar con cierta confianza, pues a través de esa confianza nosotros tenemos también el nivel de significancia. Entonces, ¿cuál hacemos más de intervalos? ¿Cuál otros más tienen duda de intervalos? ¿El 5 o el 6? ¿Qué hora es? Hagamos el 5, ¿ya? Hagamos el 5. A ver si alcanzamos los dos, porque de prueba de hipótesis están los datos, no va a ser tan largo de calcular. Vamos a hacer los dos, el 5 y el 6. Nos dice, se quiere conocer la permanencia media de los estudiantes de un establecimiento con el fin de estudiar una posible ampliación del mismo. Se tienen datos referidos a las estancias expresadas en días de 25 estudiantes, obteniéndose los siguientes resultados. El promedio muestral, que es de 8,1 días, y también nos entregan la desviación estándar de 9 días. Se pide obtener un intervalo de confianza del 95% para la estancia media. Entonces ahí, esos datos que nos entregan obteniéndose de una muestra, ¿cómo construimos entonces el intervalo de confianza? ¿Con qué distribución, chiquillos? Con la T de Student. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la T de Student nos dan los datos, lo vamos a construir entonces. Vamos a la siguiente página. Ahí. Entonces, el número 5. Construimos un intervalo de confianza, ¿cierto?, del 95% para ver la estancia media, la permanencia media, ¿cierto?, de los estudiantes, de todos los estudiantes. Necesitamos saber entre qué límites está. Utilizamos el estimador puntual, ¿cierto?, que es el promedio muestral, más menos el estadístico, ¿cierto?, la distribución T de student, la distribución T de student, si la encontramos para la derecha, alfa medios, para la izquierda 1 menos alfa medios, y con n menos 1 grado de libertad. Con n menos 1 grado de libertad
la multiplicamos por la desviación estándar de la muestra sobre la raíz cuadrada de la muestra. Entonces, por tanto, ¿cierto? El promedio muestral, vamos a encontrar los datos después los vamos a aplicar mejor. Los vamos a obtener, ¿cierto? Y después los vamos a aplicar. Entonces, ¿cuánto sería el promedio? ¿Me entregan el promedio de la muestra, chiquillos? 8,1. Muy bien, perfecto. ¿Nos entregan la desviación estándar muestral? 9. 9, ¿cierto? Esta es desconocida. La desviación estándar es desconocida en la población, ¿cierto? Nos entregaron la estimación de ese parámetro, o sea, la desviación estándar muestral. ¿Cuánto sería el tamaño de la muestra? ¿25? 25, muy bien. Y nos falta encontrar el t, ¿cierto? O sea, acá el valor que vamos a encontrar a través del percentil t de alfa medios con n-1 grado de libertad. Entonces, ¿a través de qué confianza tenemos que encontrar entonces este valor? ¿Nos dan la confianza? ¿Cuánta confianza nos dan? 95%. Muy bien. ¿Cómo escribimos entonces la confianza? 1 menos alfa, ¿cierto? Y sería 0,95. De acá encontramos alfa. ¿Cuánto sería alfa? 1 menos 0,95. ¿Cuánto sería el nivel de significancia entonces? 0,05. Muy bien. Y de acá tenemos entonces que dividirlo por 2 para poder encontrarlo, ¿cierto? En la distribución T de student. Alfa medios, ¿cuánto sería? 0,025. Muy bien, 0,025. Y si la quieren buscar en la tabla de la izquierda, sería 1 menos alfa medios, ¿cierto? Y ahí nos da 1 menos 0,025, que sería 0,975. Entonces, si la buscamos en la derecha, nos va a dar lo mismo que la izquierda. 0,025, si la buscamos, ¿cierto? En la derecha. Vamos a la tabla derecha. 0,025. En las tablas estadísticas, ¿cierto? Ahí encontramos la T de student en la tabla 4. 0,025 y ahí están los valores, ¿cierto? De los percentiles. Encontramos acá los grados de libertad. Encontramos aquí los percentiles que andamos buscando de alfa medios. Y es 0,025. Entonces aquí en esta columna tenemos que fijarnos en esta columna con estos grados de libertad. ¿Con cuántos grados de libertad, chiquillos? ¿Con cuántos grados de libertad tenemos que encontrarlo acá? En este ejemplo. Vamos a ver cuándo tiene que ser con los grados de libertad, profe. La T de student. La T de student trabaja con grados de libertad. La Z no. La distribución Z no. Entonces, cuando ocupamos Z, es cuando nos indican, nos dan, tenemos referencia nosotros de la desviación estándar poblacional. Pero cuando la desconocemos, ¿cierto? Y ocupamos la estimación de la desviación estándar poblacional, que es la desviación estándar muestral, entonces ahí ocupamos la T de student. Y la T de student vive bajo n-1 grado de libertad. Entonces aquí los grados de libertad los llama como V, como V corto, como V. ¿Ya? Estos son los grados de libertad de la T de student y encuentra, ¿cierto?, bajo ese percentil los valores de la distribución. ¿Cuánto sería entonces? ¿Dónde lo encontramos acá? 0,025, seguimos bajando hacia
hacia acá, donde dice 24 grados de libertad, ¿cierto? Con n-1. Si el n es 25, ¿cierto? ¿Cuántos grados de libertad van a ser de la T? 24. 24 grados de libertad. N-1 grados de libertad. Entonces sería, ¿qué valor va a tomar ahí la T? 2,064. ¿Sí? ¿Se entendió? 2,0. No, profe, yo no entendí. Ya. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Cómo se encuentra en la tabla? ¿Cierto? Nosotros buscamos el percentil bajo bien la distribución hacia la dirección izquierda o derecha. En la derecha vamos a buscarla con alfa medios. ¿Ya? Con alfa medios. ¿Hasta esta parte estamos claros de poder encontrarla? Sí. Ya. Entonces en la tabla lo que andamos buscando es esto. La T de 0,025 ¿con cuántos grados de libertad? Con n-1 grado de libertad. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? 25. 25. Menos una observación, ¿cuánto nos quedarían en grados de libertad acá? ¿Cuántos grados de libertad? 24, perfecto. Entonces, por tanto, esto es lo que andamos buscando nosotros en la tabla. Entonces buscamos bajo ese percentil, ¿cierto? De 0,025 con 24 grados de libertad. Entonces lo vamos a buscar en la tabla. Y acá están los grados de libertad de la T de Student. Los grados de libertad de la T de Student. Este es lo mismo que n-1, ¿cierto? Con B grados de libertad indica que B lo llamó n-1. Aquí está el n-1. Entonces tenemos que buscar con 24. 24 grados de libertad y bajo ese alfa medios, 0,025. Entonces ahí, ¿cierto? Nos vamos a 24. ¿Y cuál sería el valor? 2,064. Perfecto. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Ya. Gracias. Ya de nada. Cualquier duda ustedes me van consultando, ¿ya? Entonces, 2,064. Ahí encontramos el valor, ¿cierto?, de la T de Student. Entonces, ahora teniendo todos los datos, ya tenemos todo, lo reemplazamos. Entonces, ahora me van a indicar ustedes. Ustedes me van a ayudar a construirlo. El intervalo de confianza de 95% para la media, ¿cierto? Tenemos nuestros datos, que sería el promedio. ¿Cuánto sería ahí? El promedio. 8,1. Exacto. Más menos el valor que encontramos en la T de Student, que sería ¿cuánto? 2,064. Perfecto. Multiplicado por la desviación estándar muestral, ¿cierto? Que sería 9 sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que sería 25. Entonces el margen de error es esto que está acá, el margen de error del intervalo de confianza. ¿Ya? Entonces nos queda 8,1 más menos el margen de error. Más menos el margen de error. ¿Cuánto les da el margen de error? El cálculo de 2,064 multiplicado por 9 dividido en 5. ¿Cuánto les queda? 3,7152. Muy bien, 3,7152. Perfecto. Y ahí entonces, en el límite inferior sería el promedio menos el margen de error. En el intervalo inferior, ¿cuánto sería el promedio menos el margen de error? 8,1 menos 3,7152. ¿Cuánto nos quedaría acá en el intervalo inferior? 4,3848. 4,38. Vamos, dejémoslo con 3 decimales, ¿ya? Y lo dejamos como 4,385, ¿ya? Y el promedio muestral más el margen de error, 8,1 más
3,7152. ¿Cuánto nos quedaría en el intervalo superior? 11,815. Perfecto. 11,815. Ahí ya teniéndolo, ¿cierto? Eso está expresado en días. Entonces nosotros anotamos la interpretación. Entonces, por tanto, ¿cierto? Por tanto, la estancia media, de los estudiantes, de un establecimiento se encuentra en el intervalo 4,385 y 11,815 días con un 95% de confianza. O también podemos decir que con un 95% de confianza, ¿cierto? La estancia media de los estudiantes del establecimiento se encuentra, ¿cierto?, entre 4,385 y 11,815 días. ¿Ya? ¿Se entendió el número 5? ¿El número 5, chiquillos? ¿Alguna duda? Vamos a hacer uno de pruebas de hipótesis. Ya, vamos a hacer uno de pruebas de hipótesis. ¿Profe? Sí, dime. Entonces el 3 se hace igual que este, ¿cierto? Déjame ver el 3. ¿Qué fue el que...? Exacto, sí, el que hicieron ayer con profe. Z, sí. El 3 se hace con el TED Student, sí. Con 90% de confianza y con 99%. Ya. Ahí después ustedes lo hacen. Y el 6 lo vamos a dejar para si alcanzamos. Ya vamos a ver uno de prueba de hipótesis. Ejercicios de prueba de hipótesis. ¿Les cuesta más el intervalo o la prueba de hipótesis? ¿Qué les está costando más? Chiquillos? ¿El intervalo o las pruebas de hipótesis? Ahí me escribieron en el chat. Ahí no logro ver. A ver. Ahí sí. Las notas, yo creo que esta noche o mañana van a estar las notas. Se me había olvidado decirles, sí. Las notas del taller, coeficiente 2. Van a estar ahí, ustedes van a ver las dos, la 3 y 4. Van a ver sus notitas 3 y 4 en el Sinbad. Y les voy a subir la pauta también. Yo creo que a más tardar mañana, sí, van a estar las notitas del taller. Sí, hoy día ya voy a comenzar tengo la pauta lista y ya hoy día me estaba entregando las notas de otros cursos y hoy día ya me pongo a revisar lo de ustedes para poder, para que así, ¿cierto?, tengan su notita antes del lunes, antes de que empiecen a realizar el control. El control del lunes, ¿cierto? El control del lunes cortito va a ser, yo creo que menos de 1 hora y media se van a demorar. Lo vamos a hacer en la plataforma virtual con alternativas, con selección múltiple, el control del lunes. Y la prueba del jueves va a ser de desarrollo. ¿Ya? Entonces... Profe, ¿y eso vamos a tener ¿sí? días para resolverlo? No, el mismo jueves. Sí, el mismo jueves comienzan a trabajarlo en la prueba y les voy a dar, yo creo, 14:30 hasta las 19 horas para que lo puedan entregar, o 20 horas dependiendo. Algunos de ustedes me decían que tenían problemas de conectividad. Ahí les Profe, por puedo eso lo decir, decía, que igual es sí, como complicado hacer como un tope de horario porque pasan miles de cosas. sí, sí, yo creo que se las puedo dejar hasta las 20 ese día, de 2:30, un margen de un par de horas, ¿cierto? Hasta las 20 horas para que la manden al correo.
hasta las 20 horas de ese jueves 13, me parece que, sí, del jueves 13. La comienzan a trabajar a las 2:30, ahí nos conectamos para entregarle las instrucciones y tienen hasta las 20 horas de ese mismo día para que la puedan mandar al correo. Pero el quiz el taller del lunes va a ser de selección múltiple, así para que ustedes lo puedan ir desarrollando y van a tener las horas de clase, las 2 horas de clase. ¿Ya? Vamos a desarrollar uno de pruebas de hipótesis, chiquillos. Lo que le estaba preguntando, ¿qué le está costando más, intervalos o pruebas de hipótesis? ¿Qué es lo que... o ambas cosas igual? ¿Qué es lo que les cuesta más? ¿Qué es lo que le está costando más? Yo creo que es más complicado el tema de intervalo, porque uno tiende a confundirse con la Z y con la T de student. Con las distribuciones, ya. Sí. Ya. Confusión, así como confusión de la distribución, pero ahora les quedó más claro. A mí ayer me generaba esa duda, pero hoy día ya como que ¿Te quedó claro? ¿Hoy día te quedó claro? Ya, eso es lo que interesa, ya. Eso es lo que interesa, que vayan despejando las dudas, ¿cierto? A través de los ejercicios. Que no se vayan y no se queden con esa duda. Eso es lo importante. Vamos a hacer el 2. Dice, en un estudio efectuado por CERNAC en 2017, se analizaron los contenidos de sodio de los colados alimentos para guaguas y dice que el reglamento sanitario de los alimentos establece una norma para el sodio, máximo 230 miligramos. Máximo. Las conclusiones dicen, los valores de sodio observados permiten deducir que esta adición es excesiva. ¿En qué se basó CERNAC para llegar a esta conclusión? Haga usted ahora el estudio pertinente e informe de sus resultados a CERNAC. Concluya con un 5% de significancia. Asuma que el contenido de sodio proviene de una distribución normal. Utilice los resultados de SPSS para concluir. Entonces, nos entregan, ¿cierto? Ahí el investigador, ¿cierto? En sí, ¿cierto? Dice que, está lista la conclusión, dice que los valores del sodio, ¿cierto? Permiten deducir que, o sea, no es máximo 230, sino que es más de 230. Entonces ahí, los pasos que nos piden ahí, paso a paso, ¿cierto? Tenemos que establecer la hipótesis. Tenemos que establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Lo primero, ¿cierto? Guiándonos en los 8 pasos para llegar a una conclusión y entregarle esta conclusión a CERNAC, ¿ya? Entonces, el primer paso es plantear la hipótesis correspondiente. Entonces, chiquillos, ahí. ¿Qué número es de la prueba de hipótesis? El 2. Prueba de hipótesis. Ejemplo, prueba de hipótesis, el 2. ¿Cuál sería, chiquillos, entonces, la hipótesis nula y alternativa, chiquillos? H0. Vamos a anotar aquí el paso chiquitito, el paso 1. Plantear la hipótesis. ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que se conoce? ¿Qué es lo que se conoce ahí, según lo que nos indican? Que el reglamento sanitario de los alimentos establece una norma para el sodio, ¿cierto? Lo conocido es que es máximo 230 miligramos. Eso es lo que se conoce, ¿cierto? Lo conocido. Entonces ahí es H0, ¿cierto? La media del contenido de sodio es máximo 230. Y las conclusiones, ¿cierto?, que se abordaron, lo que se investigó, dice que los valores de sodio permiten deducir que esta adición es excesiva. O sea, lo que estaban probando es que la media del contenido de sodio, ¿cierto?, es mayor que 230. Mayor que 230.
Entonces eso, ¿cierto? Basándose en eso es lo que probó, ¿cierto? CERNAC. Lo contrario, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Se entiende el paso 1? ¿Puedo explicarlo? No, Profe, profe, que no entendí. sí, profe. ¿Cómo Sí, saber cuándo es H0 o H1 al principio? acá te dicen, a veces, ¿cierto? El investigador te la plantea como hipótesis de investigación, como fue el primer caso del ejemplo 1. Un ejemplo aquí en el ejemplo 1 que hizo ayer la Cami, ¿cierto? Te plantearon, te dice que los supermercados, ¿cierto? Pruebe que los supermercados cumplen con la norma que es menor a 6. Entonces, por tanto, eso va, ¿cierto? En la hipótesis alternativa, lo que el investigador quiere probar. Acá te dan algo conocido, te dicen que hay un valor, ¿cierto? Como en el caso también del ejemplo, ¿cierto? Te dicen que es máximo, máximo 230. Entonces, en la hipótesis nula, nosotros tenemos que el igual, ¿dónde va? En la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces ahí la hipótesis alternativa va con siendo superior, ¿cierto? Siendo inferior o diferente. Entonces aquí nos indican, ¿cierto? Máximo establece una norma. Se conoce que el reglamento sanitario establece una norma para el sodio, hasta máximo 230 miligramos. Eso es lo que se conoce. Pero acá las conclusiones Profe, dicen, entonces sí, H0 es es lo conocido y, conocido. y H1 es desconocido. H1 es lo que se quiere probar. Ya. H1 es lo que se quiere probar. ¿Ya? H1 es lo que nosotros queremos probar. Entonces, en este caso, ¿cierto? Acá nos dicen que las conclusiones nos indican que CERNAC ya hizo su propia conclusión. CERNAC planteó algo distinto. CERNAC planteó algo nuevo. Dijo que la media era superior a 230. Entonces, ¿en qué se basó CERNAC para llegar a esta conclusión? Él plantea algo nuevo, ¿cierto? Se plantea algo nuevo ahí, que sería que la media es mayor, ¿cierto? Superior a 230. A esto conocido, ¿cierto? Lo conocido, lo que se sabe, es que esa es la norma, máximo 230. Eso es lo que se conoce, algo conocido. Y lo que se quiere probar, el cambio, lo que implica el cambio, es, ¿cierto?, mayor a 230 acá, porque permite deducir que es excesiva, por eso es mayor. Entonces, por tanto, si nos dijeran difiere, ¿cierto? Nos hablen de que quiere ver diferencia en el valor, si es estadísticamente diferente a un valor, entonces ahí toma, ¿cierto?, las dos direcciones. Entonces acá CERNAC planteó que encuentra que la media es mayor, ¿cierto? Él cree que la media es superior, que esta adición es excesiva. Entonces, por eso, ¿cierto?, se plantea unilateral superior, ¿ya? Y el igual siempre va en el H0. Aquí va el igual. Igual, mayor o igual o menor o igual. En el H0. ¿Ya? H1 es mayor, ¿cierto? Diferente, menor, ¿cierto? O mayor. Ahí va cambiando, ¿cierto?, las direcciones de acuerdo a lo que se quiere investigar. Entonces, por tanto, el nivel de significancia, el paso 2. Nos hablan de un nivel de significancia, nos dicen que ocupemos una probabilidad, que concluyamos con respecto a un nivel de significancia o no lo dan. Un 5%. Exacto, entonces ahí, ¿cierto?, planteamos que vamos a trabajar con un 5% de significancia. Un 5% de significancia. Entonces, acá no es lo mismo que ustedes escriban, no se vayan a confundir y vayan a colocar 0,05%. Eso no es lo mismo, ¿ya? Eso no es lo mismo. Si ustedes colocan acá, ¿cierto?, 0,05, está bien, pero no por ciento.
Lo escriben en términos de porcentaje o lo pueden escribir en términos de probabilidad. Pero no que le coloquen aquí un %, porque ahí quedaría otro nivel de significancia. ¿Ya, chiquillos? Entonces el paso 3 nos dicen que tengamos, a través de los datos, nosotros vamos a construir nuestro estadístico, ¿cierto, chiquillos? Los datos que necesitamos son el tamaño de la muestra, el promedio muestral, la desviación estándar muestral. ¿Nos dan esos datos? ¿Los podemos rescatar? ¿Cuánto sería, chiquillos, el promedio? O sea, el tamaño de la muestra. ¿Cuánto sería el tamaño de la muestra? Según el tamaño de la muestra, muy bien, serían 6, ¿cierto? A través de los resultados de SPSS, el promedio de la muestra, ¿cuánto sería? 327,00. 327, ¿cierto? Y la desviación estándar, ahí miligramos. 63,306. Muy bien, 63,306 miligramos. Eso sería la desviación estándar, ¿cierto? Del contenido de sodio. Entonces, por tanto, ahí nos piden, en la 4, en el paso 4, nos dicen que para trabajar, ¿cierto? Se trabajará con el test estadístico TED-Student. Se trabajará con el test estadístico TED-Student, pero este test, ¿cierto? Requiere que se cumpla el supuesto de la normalidad. El test de student para una muestra. Y este test, ¿cierto? Requiere que se cumpla el supuesto de normalidad. ¿Nos dicen algo del supuesto? En el planteamiento dicen que asuma que el contenido de sodio proviene de una distribución normal. Ya como nuestra muestra es tan pequeñita, ¿cierto? A lo mejor al realizar el gráfico, ¿cierto? El histograma nos va a dar no aproximadamente simétrico, no que se asemeje a lo mejor estos contenidos de sodio a nuestra distribución normal, pero nos pide que la asumamos que el contenido de sodio proviene de una distribución normal. Entonces ahí nosotros colocamos el supuesto del test. Se asume, ¿cierto? Se asume que el contenido de sodio proviene de una distribución normal. Proviene de una distribución normal. Y el paso 5 nos piden calcular el test estadístico, ¿cierto? Que se distribuye con n-1 grado de libertad. Entonces, por tanto, el paso 5 sería el test estadístico TED-Student, que se construye con el promedio de la muestra, se le resta aquí el valor observado hipotético en la población, ¿cierto? Sobre la desviación estándar de la muestra, dividido en la raíz cuadrada del tamaño muestral. Eso se distribuye, ¿cuánto? TED-Student con n-1 grado de libertad. Entonces, por tanto, estos valores que nosotros también los vamos a tener son construidos a partir de ¿quién? ¿Cierto? Del promedio, que sería 327, cuando le restamos, ¿cierto? Mu sub 0, que sería el valor hipotético. ¿Cuánto sería el valor hipotético acá en este ejemplo? 230. 230, muy bien. Sobre la desviación estándar muestral, que sería 63,306, y a eso le dividimos la raíz cuadrada de 6. Entonces eso se va a distribuir, ¿cuánto? TED-Student, ¿con cuántos grados de libertad va a vivir este valor observado? 5. Con 5 grados de libertad, muy bien. Entonces este valor, ¿cierto? Cuando ustedes lo calculan, van a llegar al mismo valor que entrega acá el resultado del
el resultado del SPSS, ¿cierto? Que aparece acá. En los resultados de la T de Student que aparece acá. 3,753. Con 5 grados de libertad, ¿cierto? 3,753. 3,753. Y eso se distribuye bajo una distribución T de Student con 5 grados de libertad. El paso 6, ¿cierto? Nos pide encontrar el valor P. Nos pide encontrar el valor P. Entonces, ¿el valor P de quién? De la distribución T de Student. De la distribución T de Student. Entonces, por tanto, ¿cierto? Ahí el SPSS nos entrega un valor P que es de las dos direcciones. Nos entrega un valor P bilateral. Acá nos entrega un valor P bilateral, que sería 0,013. Este toma las dos direcciones, tanto la izquierda como la derecha. Nosotros, ¿qué dirección queremos? ¿Andamos buscando dos direcciones o andamos buscando una dirección? Una nomás. Una, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese valor P? 0,013. 0,013. en 2. Muy bien, ¿cierto? 0,013 lo dividimos en 2. Ese es el valor P en este caso. Ahora sí, en el planteamiento del problema, en la prueba de hipótesis, aquí hubiese sido diferente. Si el investigador quiere plantear si es distinto, ¿ese valor P lo dividen o lo mantienen en el que da el SPSS? Se mantiene. Se mantiene, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuándo lo dividimos? Es cuando aquí nuestra hipótesis alternativa toma una dirección, ya sea, ¿cierto?, a la izquierda, ya sea hacia la derecha, ¿ya? Entonces, por tanto, ese valor P que entrega el SPSS es bilateral. Entonces, lo tenemos que dividir por 2. ¿Cuánto nos queda entonces el valor P del ejercicio en el paso 6? 0,0065. 0,0065, muy bien. 0,0065, perfecto. El paso 7, la decisión. Ya para tomar una decisión, ¿qué tenemos que hacer en la decisión? ¿Qué nos ayuda a tomar una decisión, chiquillos? El valor P. ¿El La valor P con quién? significancia y Con el valor P. Exacto, muy bien. Entonces, por tanto, ¿nosotros tenemos el valor P? Sí, ¿cierto? ¿Tenemos la significancia? También nos piden concluir con un 5% de significancia. Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar? Como el valor P, que es igual a 0,0065, ese valor es mayor, menor que el nivel de significancia. ¿Es mayor o menor? Menor. Menor, ¿cierto? Muy bien. Menor que 0,05, ¿cierto? Como el valor P es menor que 0,05, por tanto, ¿qué decisión van a tomar si el valor P es menor o igual que el nivel de significancia? ¿Qué decisión se toma? Se rechaza a H0. Se rechaza a H0. Muy bien. Se rechaza a H0. Teniendo, ¿cierto? Tomando la decisión con respecto a la hipótesis nula, ¿cierto? Ahora se concluye. Entonces, ¿qué se concluiría? El paso 8, ¿cierto? Escribimos la conclusión. No es necesario que ustedes vayan escribiendo los pasos así con el número. Yo en los ejercicios, ¿cierto? Pauteados, pedagógicamente se los voy escribiendo, pero ustedes, si quieren plantear la hipótesis, van colocando el nivel para que no se vayan perdiendo, pero no es necesario que ustedes vayan colocando esos numeritos, ¿ya? Entonces, en la conclusión, se concluye con un 5% de significancia, ¿cierto? Con un 5%, con el nivel de significancia que estamos trabajando,
con un 5% de significancia, se puede concluir que la media del contenido de sodio, es estadísticamente superior, ¿cierto? Es estadísticamente superior a 230 miligramos. Entonces, por tanto, ¿cierto? Acá con un 5% de significancia se concluye que la media del contenido de sodio es estadísticamente superior. A través de un test estadístico, ¿cierto? Nosotros podemos concluir y dar respuesta a una prueba de hipótesis. Ya solamente un estadístico nos permite a través de ¿quién? De esa probabilidad que se llama el valor P del estadístico. ¿Ya? Entonces este valor P es comparable con la probabilidad del error tipo 1. Entonces se compara, es menor o igual, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y al rechazar, nosotros ¿qué estamos avalando? Lo que el investigador está proponiendo, el cambio. El cambio que el investigador, ¿cierto?, está proponiendo. ¿Ya, chiquillos? ¿Hacemos el 3? Como estamos justo en el tiempo, les pregunto a ustedes, ¿quieren hacer el 3? ¿O se los dejo a ustedes para que lo hagan ahora a través del chat? ¿O lo hacemos acá en clase? Hagámoslo, profe. Ya. Hagámoslo. Sí, profe, Por eso, hágalo. sí, por eso le pregunto, porque ustedes me dicen, porque como estamos justo en el tiempo, nos dijeron que eran 60 minutos, entonces ustedes... Ah, profe, no pesquemos el tiempo. Démosle nomás. Ya, hagamos el 3. Dice, el conocimiento del contenido de nitratos en los alimentos es de gran importancia debido a que una alta ingesta de nitratos en la dieta humana se ha relacionado con el cáncer gástrico. En el año 2016, CERNAC publica un informe sobre acumulación de nitratos en lechugas y espinacas, donde se mide el contenido de nitratos en una muestra de lechugas españolas que se venden en Santiago. Según el reglamento de la Unión Europea, el contenido de nitratos en las lechugas no debe sobrepasar los 4.500 miligramos. Existe suficiente evidencia con un 3% de significancia para concluir que la concentración de cadmio en las lechugas españolas que venden en Santiago es mayor que 4.500. Asuma que el contenido de nitrato proviene de una distribución normal. Utilice los resultados de SPSS para informar su conclusión. Entonces ahí empezamos con los pasos, ¿cierto? Plantear la hipótesis. ¿Qué es lo conocido, cierto? O en sí el investigador derechamente nos pregunta el cambio. ¿Existe suficiente evidencia para concluir el cambio? ¿Qué debemos plantear en lo que se conoce y en el cambio? Ustedes me indican. Ahí vamos a abrir la pizarra. Ejercicio 3. Plantear hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Comenzamos con la media, ¿cierto? ¿Qué es lo que se conoce? ¿Qué direcciones tomarían? Díganlo con toda confianza, no importa que se equivoquen. ¿Qué creen ustedes que va en el... Vamos a plantear el cambio? Ahí nos dan en todo caso lo que se conoce, ¿cierto? ¿Qué es lo que se conoce también? O el H0, también nos indican inmediatamente ahí, algo que se conoce. ¿Qué es lo que dice el reglamento de la Unión Europea? Que el contenido de nitrato de lechuga no puede sobrepasar los 450. Exacto, o sea, debe ser menor o igual que 4.500, ¿cierto? ¿Qué es lo que está planteando el investigador?
¿Qué nos preguntan ahí? ¿Existe suficiente evidencia con un 3% de significancia para concluir que la concentración de cadmio es mayor que 4.500? Entonces eso, el cambio que el investigador está planteando, ¿dónde va? H0 menor o igual que 4.500, H1 mayor que 4.500. ¿Existirá suficiente evidencia para concluir? Veamos, demos respuesta. Entonces acá, ¿cierto? El nivel de significancia que nos piden concluir, ¿cuánto sería? ¿3%? 3% de significancia, ¿cierto? Muy bien. O, ¿cierto? Un alfa de 0,03, que es lo mismo. Y luego vienen los datos. ¿Nos entregan datitos? Sí, ¿cierto? ¿Cuáles son los datos que nos entregan? Los datos muestrales para construir nuestro test estadístico. El tamaño de la muestra, ¿nos entregan el tamaño de la muestra? El promedio, sí. 10. El promedio de la muestra, el promedio del contenido de nitrato. 128,30. 1283. 1283,30. Acá los resultados. Eso. Ahí lo vemos, ¿cierto? Ahí está. 1283,30. Luego la desviación estándar, que dice desviación típica, ¿cierto? Desviación típica o estándar, que es lo mismo de la muestra. ¿Cuánto sería? $516,206. Muy bien, 516,206. Perfecto. Luego viene debemos, ¿cierto? Verificar el supuesto. Nos hablan algo de la normalidad, que la variable se distribuye normalmente. Dice, asuma que el contenido de nitrato proviene de una distribución normal. Perfecto, lo anotamos. El supuesto. Se asume, ¿cierto? Se asume que el contenido de nitratos, porque también la muestra es pequeñita, ¿cierto? Se asume que el contenido de nitrato se tiene, ¿cierto?, distribución normal. O se distribuye normalmente. O se distribuye normalmente. Luego construimos el test estadístico, ¿cierto? El test estadístico nos indican ahí que el test estadístico es igual al promedio muestral. Le restamos el valor observado hipotético en la población y le dividimos el error estándar, que es la desviación estándar de la media muestral, considerando la desviación estándar de la muestra, ¿cierto? Y ahí lo dividimos, o sea, eso se distribuye t-student con n-1 grado de libertad. ¿Cuánto sería entonces el valor de la t-student? Nos dicen que el promedio es de 1283,30. Le restamos, ¿cierto?, la media poblacional, que sería, ¿cuánto sería el valor hipotético que estamos comparando la media, chiquillos? 4.500. 4.500. Lo dividimos por la desviación estándar muestral, que sería 516,206 sobre la raíz cuadrada de 10. Eso se distribuye t-student. ¿Con cuántos grados de libertad se distribuiría este valor calculado? 9. 9, muy bien, con 9.
Entonces, la T de student nos da un valor ahí, ¿cierto? Si ustedes lo calculan en la calculadora les va a dar lo mismo que nos arrojó aquí en este resultado computacional, que sería menos 19,706 con 9 grados de libertad. Menos 19,706 menos 19,706 y eso se distribuye T de student con 9 grados de libertad. Entonces, por tanto, el valor P, ¿cierto? Luego viene el cálculo del valor P, que nos va a ayudar a tomar una decisión a través de ese test estadístico, ¿cierto? El valor P correspondiente ¿a quién? Al estadístico T de student. Entonces ahí, si ustedes se fijan, el SPC se entrega una probabilidad bien pequeñita que indica como que fuera 0, ¿cierto? Entonces, el valor P, esta probabilidad pequeñita, no indica que es 0. Para efectos de interpretación, indica que es tan pequeña, ¿cierto? Uno cuando arroja 0, 0.000, es tan pequeña que tiene más cantidad de 0 ahí. Es tan pequeña, ¿cierto? Que uno lo interpreta como menor que 0,0001. Entonces lo vamos a escribir. O también cuando arroja 1, ¿cierto? El valor P ahí es menor, vamos a colocarle el valor P, ¿cierto? Vamos a colocarle que es menor que 0,0001, ¿ya? Entonces ese valor también acá lo dividimos por 2, vamos a llegar a lo mismo. Pero ahí lo dividimos por 2 indicando, ¿cierto? Y haciendo alusión al paso 1, ¿cierto? Que nosotros andamos buscando solo una dirección. Solamente esta dirección. Entonces, por tanto, ahí vamos a llegar al mismo valor, ¿cierto? Si lo dividimos por 2, este valor pequeñito, vamos a llegar, ¿cierto? Que el valor P es igual menor que 0,001. ¿Ya? Esa es la cantidad de ceros que tiene el SPSS. Es tan pequeñito que uno lo interpreta como menor que 0,0001. Entonces, por tanto, ¿qué decisión tomaríamos con ese valor P pequeñito? Como valor P es menor que 0,0001 y si el valor P es menor que 0,001, eso será menor que el nivel de significancia que nos están planteando, ¿no? ¿Es menor o mayor que el nivel de significancia? ¿De cuánto es el nivel de significancia que vamos a comparar, chiquillos? 0,03. Muy es bien, menor. es menor. Entonces, ¿cierto? Ahí es menor. Entonces, por tanto, ¿qué decisión se toma? Por tanto, se Rechaza. rechaza la hipótesis nula, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por tanto, se concluye la conclusión con un 3% de significancia, se concluye que la media de contenido de nitrato, es estadísticamente superior a 4500. ¿Ya? Entonces, por tanto, si ustedes se fijan bien, uno va concluyendo con respecto a H1. Si se rechaza, ¿cierto? Nosotros inmediatamente afirmamos lo que el investigador está proponiendo. Pero si en el caso de que cuando no se rechaza la hipótesis nula, entonces nosotros debemos decir que no existe evidencia estadística para decir que la media del contenido de nitrato es estadísticamente superior. Pero acá
¿cierto? Nosotros lo podemos decir, podemos concluir que la media de contenido de nitrato es estadísticamente superior, que lo avala, ¿cierto? El valor P calculado, ¿cierto? Calculado bajo el estadístico de student, bajo una dirección y, ¿cierto? Comparándolo con el nivel de significancia. ¿Ya, chiquillos? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya, chiquillos. Entonces ahí yo igual los quedo acompañando hasta las 16:35. Cualquier duda que Profe, ustedes vayan. ¿Sí? la Dime. guía, la primera que pasó de distribuciones muestrales, igual va a entrar. Sí, las distribuciones muestrales más la pasé para que entendieran los intervalos de confianza. Voy a preguntar, me voy a enfocar en intervalos y la prueba de hipótesis. Ah, De eso ya, se va a tratar, sí. De eso ya, se va a profe. tratar la prueba, sí. Las distribuciones la pasé para llevarlos a entender el intervalo y a entender, ¿cierto?, las pruebas de hipótesis. Entonces les voy a preguntar esos dos intervalos y pruebas de hipótesis. ¿Ya? En eso enfóquense para la próxima semana. Les voy a hacer 2 preguntas solamente de desarrollo, chiquillos. Así que ahí para que estudien y cualquier duda ustedes me preguntan, ¿ya? Cuídense mucho. Nos estamos viendo entonces el lunes por Teams para entregarles las instrucciones del taller y cualquier duda que tengan en los ejercicios, ustedes escríbanme al correo, no es problema que vayan teniendo, ¿cierto? Ahora en este rato o también, ¿cierto? Pudiendo respondérselo en la noche saliendo de clase, yo también les puedo responder ahí las dudas para que ustedes también no puedan tener dudas para la próxima semana. Asistan a la ayudantía de la Camila el miércoles que viene también, es la última ayudantía. Entonces asistan, la Camila va a ser, ¿cierto?, los que quedaron pendientes para que ustedes los comparen. Ya, chiquillos, cuídense Chao, mucho. profe, cuídese. Chao, ustedes Chao, profe, que también. esté bien. Chao, profesora. Cuídense, Ahora se chiquillos. cuídese.